Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a la clase de lengua y literatura de octavo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Hoy miércoles 29 de julio, siendo las 12:07. Chicos, el objetivo de esta clase es poder repasar los contenidos vistos en las actividades pasadas, más bien en el dossier número 4. Con respecto al relato policial, todo el contenido que nosotros vimos es lo que vamos a repasar ahora. Sin embargo, vamos a comenzar la clase con una presentación pendiente que corresponde a la de Ariel con Diego, de la actividad de los detectives. ¿Ya? Vamos a comenzar con ellos y al final les voy a dar un espacio para que resuelvan dudas con respecto al trabajo que deben realizar sobre la película Desde mi cielo. Ya, al final, si quiere, lo vuelvo a proyectar el trabajo y así resolvemos las dudas que ustedes puedan tener. Chicos, entonces vamos a dar inicio con Ariel y Diego. Pueden activar los audios. Bueno, Diego me comentó que no podía, pero si van a activar su cámara, lo pueden hacer para mostrar algún material de apoyo. Les recuerdo, ¿cierto?, que en esta presentación la idea era mostrar una imagen del detective, mencionar un resumen del cuento elegido, las características físicas y psicológicas del detective, las características que poseía como detective y quizá eh, alguna información que usted haya averiguado importante, ¿cierto?, para este cuento. Los criterios de evaluación corresponden a que el estudiante se presente con el material de apoyo, que expresen con claridad y fluidez las ideas y detalles del tema, que presenten la información que se solicitó, puedan resolver las dudas en caso de ser necesario y que se aprecie una organización y distribución entre ustedes. Ya, chicos, pueden comenzar. Ya, profe. Hola, buenas tardes ya. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el cuento El rapto. Ahora voy a dejar a mi compañero Diego con el resumen. Ya, Diego Que por cierto le voy a agregó el poner en el chat resumen porque no tiene audio. en el chat. Sí, si lo lee usted, Ariel. Ya. Dice, Harvey Gatewood había dado órdenes que lo llevaran ante el edificio, de modo que tardó 15 minutos recorrer su camino entre porteros, botones y secretarias que llevan la mayor parte de los pasillos por los que anduvo, desde la entrada principal hacia el consorcio maderero Gatewood. Che, que si no va a demorar mucho, profe. Mm. Si quiere, usted también puede complementar la información que mandó Diego, porque aquí es una parte del inicio del cuento. Si usted quiere, puede ir detallando o mencionando el resumen general del cuento. Es que, profe, yo no tengo el resumen lo tenía él. Yo tengo los personajes. Ya sé, si paso con mi parte primero. Bueno, porque parece que, no sé, algo le pasó a Diego que no ha seguido escribiendo. Voy a dar vuelta a la cámara. Ahí está. ¿Y sí? Ah, ¿Se perfecto. ve, profe? Yo voy a poner mi cámara en grande ahí está. Un poquito más de lejos. Ahí está, ahí se ve mejor. Súper. El rapto, sale el Ya. autor, personajes. Ya, cuéntanos un poquito entonces. Ya, bueno, se ve, ¿cierto? Ahora no. Pucha, ya. Ahí Bueno, sí. el rapto, el título del cuento es El rapto. Eh, el autor es Dashiell Hammett, nació el 27 de mayo y murió en 1961 con 66 años en Estados Unidos.
Su nombre completo es Samuel Dashiell Hammett y uno de sus cuentos más, o algunos de sus cuentos, eh, son The Gooding of Coffinal, Ciudad de Pesadilla, entre otros. Y algunas de sus películas también, por la que también se hizo muy famoso, son El Halcón Maltés, La Cena de los Acusados, Genio y Figura, etcétera. Eso es el autor. Los personajes son Harvey Gatewood, que su principal característica era ser millonario o rico. También se caracterizaba porque era alterado, eh, siempre estaba enojado. También está Audrey Gatewood, que es la hija, em, de la que no se habla mucho de sus características. Están Hogarth y Toad, que son los detectives, uno de los o policías que estaban a cargo del caso, Lusk, y el detective anónimo, que es el narrador, el protagonista, del que no menciona su nombre. Las principales características de este detective eran que era perspicaz, era inteligente, sabía mantener la calma, entre otras cosas. Eso. Bien Ariel, me gustó ahí la introducción al autor. Es importante a veces conocer, ¿cierto?, el autor, de qué época también viene este autor, porque es importante también saber que no todos los cuentos van a ser quizá iguales, sobre todo con respecto al contexto en el cual los mismos escritores, autores están escribiendo. Ahí Diego también nos mandó, ¿cierto? La continuación parece el resumen, eh, no sé si va a leer usted, Ariel. Sí, sí, ok, ya. Dice, Gatewood, fingiendo un grado no tan alto de borrachera con uno de los dos hombres vestidos de paisano, el otro llamaría a la camiseta para llevar a todos los autos disponibles a City Street. Ya. Chicos, con respecto al resumen, me parece que como que copiaron frases del cuento y no se entiende muy bien la historia resumida. Ya recordemos que como habíamos comentado en las clases anteriores, de la misma presentación de otros compañeros, ¿cierto? Esta historia hacía referencia a algo muy específico, que era el secuestro de la hija, ¿cierto? De un millonario que es el que tú mencionas, Ariel. ¿Qué pasa con esto, con esta situación? ¿Realmente era un secuestro? No sé si Ariel sabe, Diego. Realmente, sí, sí, realmente no era un secuestro, era como, claro, era un secuestro, pero premeditado. Lo que básicamente quería Audrey, que era la que fue raptada, era como que no quería vivir más bajo la supervisión de su padre, una cosa así. Y es por eso que hizo como que la secuestraba con su novio y, y así con el dinero que le iban a entregar para que la devolviera, se iban a escapar. Perfecto. Chicos, si bien ahí, por ejemplo, Ariel no menciona con tantos detalles que podrían haber agregado, esa era la idea. Ya primero quizás hacer un resumen general, no es necesario escribir, por ejemplo, partes de un texto para hacer un resumen, sino más bien contar, ¿cierto?, de manera general lo que pasó, que en este caso era más bien un autosecuestro gestionado por la misma hija para poder escapar de su casa y llevar la vida que ella quisiera junto a su pololo. Bueno, este detective, ¿cierto? Que mencionó Ariel, un detective anónimo, que no se conoció nunca su nombre, el autor falleció y nunca dio el nombre de este detective, ¿cierto? Descubre a partir de una situación bien particular que finalmente era la hija quien había gestionado todo esto.
¿A partir de qué situación Ariel o Diego, no sé si ahí me puede escribir, el detective descubre este autosecuestro? Al Diego profe le correspondía esa parte. Sí, pero no tengo respuesta de él, no me ha escrito nada más. Mm. ¿Y usted, Ariel, no sabe? Quizás para ayudar ahí. Ay, ahí me respondió Diego. Ahí no entiendo muy bien lo que me escribe Diego por el chat. No sé si me está respondiendo a lo que yo había mencionado, que tiene que ver con cuáles fueron las evidencias que encontró el detective para darse cuenta que era un autosecuestro. Ya, no sé si me está respondiendo a eso, Diego. Sí, pero con respecto a lo que yo le menciono. Bueno, y ojo que también acá la chica se había relacionado con un hombre que estaba siempre involucrado en este tipo de problemas, ¿ya? Y ella, si bien se quería, quizá también quería escapar con él porque evidentemente su papá no le iba a dejar estar con alguien así. Chicos, vamos a ir cerrando entonces. Considero yo que no hubo una muy buena organización. Yo entiendo las dificultades que se puedan dar, sobre todo en una situación como esta. Para mí el resumen está como que sacaron partes del cuento e insisto, no hay una explicación como con las palabras de ustedes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un hombre millonario fue a la policía a decir que su hija había sido secuestrada, la cual, bla, 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 bla. ¿Se entiende? En ese sentido, habría que mejorar el resumen, eh, ver este tipo de dificultades antes de llegar a una presentación para que no ocurra esto de que quizá un compañero finalmente realice mayor parte del trabajo que otro o que no sabemos qué pasó cuando yo llego a presentar. No sé si esta dificultad fue justo al momento de entrar a la clase, entonces tampoco sé muy bien eso. Sin embargo, cierto, se agradece su preocupación y participación de esta actividad, chicos, ¿ya? Así que la vamos a dejar hasta ahí. Claro, yo tampoco sé si el Diego tuvo este problema ahora, en este momento, o era de antes, que quizás lo podrían haber conversado y organizado mejor en ese caso. ¿Ya, chicos? Vamos a continuar entonces, Matías no llegó, Benjamín tampoco, y vamos a avanzar con la actividad de repaso, que voy a ver si la puedo proyectar acá. O sea, te la tengo que proyectar. A ver, me sale el lenguaje. No me sale. Ah, ya, Marisol, muchas gracias por contarme ahí. Ya lo voy a volver a cerrar y abrir nuevamente. Chicos, les comento entonces y les adelanto un poquito que esta es la última, o sea, la única clase que vamos a tener esta semana. Me imagino que ya se dieron cuenta, ya la próxima semana tenemos un receso pedagógico, por ende ya no estaríamos viendo la segunda semana de agosto. Estoy viendo acá para proyectar la actividad de repaso.
y comenzamos. Y no me deja. O sea, a ver, no me sale la opción. La voy a volver a hacer última vez y si no con mi pantalla completa. No, la pantalla completa. Se van a ver ustedes al principio y después voy a poner la actividad. Oh, parece que ya se abrió. Utilicé en este caso la misma página que en la que realizamos la evaluación de lenguaje, pero en este caso vamos a realizar otra actividad que es una actividad de repaso, ¿cierto? Con los contenidos vistos en el dossier número 4, ¿ya? La idea es que ya sea por audio o por el chat, usted me indique quién va a participar, los voy a ir anotando en orden, y vamos a hacer girar una ruleta que está acá. Esta ruleta, ¿cierto? La vamos a ir girando y van a aparecer una serie de preguntas o alguna actividad que usted deba hacer, etcétera. Entonces, la idea es que en esta clase participen todos, ¿ya? Porque son varias preguntas y al menos que usted responda una o gire una vez la ruleta. No sé si yo doy el orden o ustedes quieren ya organizarse. ¿Yo doy el orden o ustedes me van a ir diciendo? Yo parece, porque nadie me está respondiendo. Sí, profe, usted. Ya, la Maika primero entonces. No, Sí, ya. Lo voy a tratar de poner en grande. ¿Se ve más grande o no? yo no. ¿No lo ven más grande? Sí, se ve más grande, profe. Ya. Chicos, entonces, Maika, vamos a partir. ¿Me está escuchando? Porque no estoy Profe, viendo no. el... Otro Sí, compañero. No, pero otro. así es cualquier Profe, cosa. Puede salir hasta que no responda nada. Y si no sabe la respuesta, le pedimos ayuda a algún compañero. profe, ¿Ya? no me acuerdo de nada. Se le borró la mente. Sí, Bueno, no puede ser. Ya, el Martín creo que la quiere ayudar. Estoy segura. Ya, Martín, ¿parte usted? Bueno, profe. Ya, gracias. Gracias, Martín. A ver, vamos a hacer girar entonces la ruleta. No, y mira lo que te salió. Escoge un compañero y hazle una pregunta sobre el tema del relato policial. Puede ser cualquier pregunta. Puede ser hasta de la actividad que debían realizar. Ya al tiro voy a buscar alguna pregunta. O primero piensa en tu compañero. Ve la lista ahí de los conectados. Ya, a ver. No puede ser. Ya Ahí el puse la lista. Felipe. ¿Quién? ¿El Felipe? Al Felipe. Sí. Ya, hágale una pregunta al Felipe. Ya, a ver. Espérame. Pucha, no se me ocurre ninguna. Ya, ¿en qué? Hoy se me olvidó la palabra. ¿En qué género lírico se encuentra el género policíaco? Género literario. Eso, literario, literario. Ya. ¿Felipe está? ¿Se fue? ¿Se fue el Felipe? ¿Se arrancó? No lo veo conectado. Va a tener que escoger a otro compañero. Ya el Isaac.
Ya, Isaac, active su audio o me responde por el chat. Al Isaac lo veo conectado. No veo ningún movimiento del Isaac. No sé qué le pasó. ¿Ningún compañero quiere responder a esta pregunta o no sabe la respuesta? ¿A qué género literario corresponde el relato policial o género policial? Las opciones serían género narrativo, lírico o dramático. Otro compañero que sepa la respuesta la pueda dar por el chat, por el audio. O nadie sabe. Ya, Francisco dice que pertenece al género dramático, que los textos de policiales, los relatos policiales pertenecen al género dramático. Ya, Marisol también piensa lo mismo. Tía, yo me acuerdo que era narrativo. Sí, en realidad el relato policial, y tal como lo dice su nombre también, es un relato, es una historia. Por ende, y como no está escrita en diálogos, ¿cierto? Pertenece al género narrativo. Evidentemente, ¿cierto? Todos los cuentos, la historia, las novelas pueden ser pasadas a dramático, pero para ser dramático lo más importante es la estructura. Y si en la estructura no tengo, ejemplo, el nombre de los personajes y que a continuación salga su diálogo o que después, no sé, aparezcan indicaciones entre paréntesis, ¿cierto?, de las acciones que debe realizar el actor en ese caso, no podría ser dramático. ¿Ya? Ahora quizá ustedes puedan confundir que sea dramático con que existe un drama, con que hay suspenso, con que hay un ambiente tenso, pero eso no tiene que ver, ¿cierto?, con su estructura. Por ende, el texto, el relato policial, ¿cierto? Cuento, pertenece al género narrativo, ¿ya? Chicos, siguiente compañero que pueda responder. Ahora sí, Maika, ¿ya? ¿Puede ser o no? No, Marisol, ¿puede ser? Ariel, ¿no se atreve? ¿Les da miedo Ya, esas vamos. preguntas? Ya, vamos. Si no Ya, sé, la lo Marisol. intenté. Sí. ¿Cómo? Si no sé, lo intenté. Sí, esa es la idea, intentarlo. Y si no sabe, lo ayudamos. Ya vamos a ver. Casi. Uh, Dice, ¿qué tipo de enigmas puedo encontrar en este tipo de texto? Se refiere, por ejemplo, a los tipos de casos. ¿Qué casos encontrábamos en el cuento policial? Asesinos, muertes, desapariciones, todo eso. Bien, ¿ya? Podemos encontrar asesinatos principalmente, robos, habíamos hablado, ¿cierto?, de secuestros. También pueden resolver en este caso los cuentos policiales, infidelidades y ese tipo de problemas, pero en general son asesinatos lo que uno más ve en este tipo de textos. Súper bien, Marisol, ¿viste que no era tan difícil? Me salvé, Bien. era algo que sabía. Antonia, ¿puede ser? Antonia, Agustina también está conectada. Francisco, Diego pueden responder por el chat, no hay problema. La Josefa,
el Ariel, ya, es Francisco. Gracias, Francisco. Me responde por el chat si aún no tiene su audio bueno. ¿Ya? Vamos a poner en grande y vamos a hacerlo girar. ¡Oh! Casi, casi se salvó. Dice, ¿cuál es la función de un testigo en el relato policial? La idea es que recuerde, ¿cierto? También el cuento que leyó o alguna historia policial. ¿Qué función cumplen los testigos? ¿Para qué sirven los testigos? Desorientar. ¿Por qué? Ahí si nos puede explicar un poquito más, extender su respuesta. Ya, a veces, ¿cierto? Pero cuando el testigo es real, por ejemplo, cuando yo voy a una escena del crimen y entrevisto a una persona que estaba en la esquina parada y vio todo. ¿Cuál es la función de esa persona? ¿Nos dan pistas, cierto? Bien. ¿Algo más o solo eso? Eso. Sí, en general nos ayudan, ¿cierto?, a entender cómo sucedieron los hechos y por ende, como dice Francisco, a reunir pistas, evidencias que nos lleven a un posible, ¿cierto?, autor de los hechos cometidos. Bien, Francisco, gracias. Vamos a ver a otro compañero. Amaro, bienvenido a la clase. Si usted quiere participar, no hay problema. Ya, por llegar tarde entonces le vamos a hacer la pregunta a usted. Vamos a hacer girar esta ruleta y usted debe responder la pregunta que salga. ¿Bueno? Ya, súper, eso me gustó. Esa es la actitud del Amaro. Vamos nomás, sin reclamar. Estamos hablando del relato policial. Ya, esa pregunta creo que qué tipo de enigmas encontramos en el relato policial ya había salido, así que la voy a eliminar. Se me olvida eliminar las preguntas y le vamos a hacer girar de nuevo. Ya. Amaro, menciona un detective de la literatura. Y esta es fácil porque nosotros ya comentamos, ¿cierto?, en nuestras mismas exposiciones el nombre de algunos detectives. ¿Hubo otro que tú conozcas o que hayamos mencionado en la clase? Detectives en la literatura. Heredia, bien, súper fácil, ¿cierto? Habíamos comentado sobre este detective, que es un detective chileno, y ojalá que algunos de ustedes se motiven ahí y lean sus cómics o sus historias que son bien entretenidas. Ya, Ariel parece que quiere participar, ¿sí? Y listo, Ariel entonces. ¿Ariel es el que está conectado con ese nombre o no, Mabel? Ya, Ariel entonces. ¿Le damos a Ariel? ¿Sí o no? Atrévase, A ver, es el atrévase. Ariel. Ya listo, Ariel. Después la Maika, no se salva esta vez porque ahí me respondió, o sea, que está conectada. Ya, vamos viendo. Mira, te salvaste, Ariel. No va a tener que responder ninguna pregunta. Pero lo vamos a eliminar para que no salga de nuevo. Ya. Maika, ahora sí usted. ¿Ya? Sí, no Ah, hay otra ya, ya. escapatoria. No Y tengo, además que un no tengo juego otra y se escapatoria. equivoca, no importa. La ayudamos, la ayudamos. Ya. ¿Cuál?
es la estructura del cuento, que es lo que se La menciona al estructura. inicio, en el desarrollo y en el desenlace. No, Maika, la ¿Quién me idea puede es de lo que tú te decir? acuerdes. Ayudarme. Según, por ejemplo, el cuento que tú misma presentaste, ¿qué es lo que se menciona al inicio del cuento? ¿Qué es lo que se hace en el desarrollo y después en el desenlace? O sea, al principio es como lo que va a pasar Como que, ¿a qué te del refieres con lo cuento, que va a pasar? como un ¿Cómo? previsto antes. Como que va a explicar lo que va a pasar en el desarrollo, como si va a haber algún asesinato de Ya. alguien o algo Ahí así. es más específica tu respuesta. Recordemos que en el inicio entonces se presenta el caso. Eso es lo importante. ¿Ya? Por ejemplo, Sí, se presenta si hubo, como dijiste tú, un asesinato, un secuestro, un robo, etcétera. o- o Y en el desarrollo, cuando ya pasa, por ejemplo, en el que me toca a mí explicarle a Agustina que fue un secuestro. cierto, en ese caso teníamos un secuestro. ¿Y qué pasa en el desarrollo? Cuando ya pasa como la peor parte del cuento, ¿A qué te refieres con eso? como por ejemplo si fuese a llegar a algún asesinato o algún secuestro. A ver, recordemos, vamos a retomar un poquito la información del inicio. En el inicio se presenta el caso, pero en el desarrollo específicamente lo que se hace es la investigación del detective. Por ende, vamos a presentar el detective y se presentan todos los Ah, acontecimientos profe, o acciones realizadas por el detective. sí. Y otra cosa, profe, la Marisol se tuvo que salir porque se le quedó pegado en internet. Ah, ya, muchas gracias por avisar. Por último, en el desarrollo, Maika, Como cuenta cuando pasa, la- ¿cómo? cuando pasa el crimen, ¿Cuentan como qué? No te escuché bien. cuando pasa el crimen. No, porque el crimen ya pasó. Pero La ¿qué es per- lo que pasa en el desarrollo? Oh, lo tenía, se me fue. Eh, Mira, si en el inicio yo presento el acontecimiento ocurrido y en el desarrollo lo comienzo a investigar, en el desenlace entonces voy a presentar lo que yo ya ya pasó yo investigué y ¿qué hago en el desarrollo? ¿Presento? el desenlace, Sí. ¿Qué cosa en el desenlace? cuando ya lo resuelven. Lo resolví, bien. Cuando ya resolví el caso, se presenta en el desarrollo, por lo tanto, ahí yo pongo en evidencia al culpable, por lo general. Por lo general, el detective lo descubre, ¿ya? Pero Cuando quizá hay se culpa a algunos alguien, casos que no necesariamente lo descubren. ¿Cómo? cuando se culpa a alguien. Claro. Ahí, según todas las evidencias que yo pude encontrar, con todas las evidencias que yo pude recopilar, ¿cierto? Declaro quién es el culpable y se toman las medidas, ¿cierto?, para esta persona. Sí. Bien, vamos a ver el chat. No sé si dijeron algo, alguien que quiera participar. Ah, ya, el Francisco estaba respondiendo, yo no lo había visto porque tenía cerrado el chat. Perdóname, Francisco. Estaba bien ahí su respuesta. En el desarrollo decían el crimen y en el desarrollo, ¿cierto?, resuelven este crimen o este enigma. Bien. Isaac puede participar, no hay problema, por si acaso. La Josefa también puede participar. La Agustina también puede participar. El Diego. Josefa, te toca. ¿Ya? ¿Estamos listas? Todos tienen que participar hoy día. Si quiere me responde por el chat, por el audio. No importa si no se sabe la respuesta y yo ayudé harto a la Maika, que también se le costó un poquito, pero la pude ayudar. ¿Puede ser, Josefa? ¿Agustina? ¿Algún otro compañero que se quiera repetir? Ya, pues chicos, tienen que participar, no puede ser toda la clase hablando yo sola. Estoy hablando sola hoy día. Profe,
Ya la Maro va a participar de nuevo. ¿La Marisol también? No, profe, es que la Josefa el internet lo tiene muy pegado. A veces no le contesto. Ya puede ser por eso. Gracias por avisar. Entonces, la Maro, gracias Amaro, va a participar otra vez, no hay problema, se puede ganar un chocolate que le va a llegar nunca a su casa. Ya, pero no importa, es la participación lo que vale. Ya, Maro, vamos a ver. Amaro, ¿qué es una pista dentro de estos casos policiales? ¿Qué es una pista? Si quiere active su audio o me responde por el chat. O algún compañero que lo quiera ayudar. Amaro, diga ahí al tiro si sabe o no sabe, porque quizá algún otro compañero lo quiera ayudar. ¿Qué es una pista? Es fácil esta respuesta. Una señal o una huella. ¿Para qué? Que puede ayudar en el caso, a descubrir el caso, ¿ya? Esa es la idea, ¿cierto? Que va a ser una señal, una huella, una evidencia. Bien, justo, mira, me quitaste las palabras de la boca. Que nos ayudan, ¿cierto?, a resolver el caso. Súper bien. Ya, otro compañero que quiera participar, vamos, la idea es que se acaben todas las preguntas, aunque sea, me responde por el chat. Profe, ¿puedo hacerlo de nuevo yo? Ya, la Marisol y Francisco van a participar nuevamente. Vamos a darle el pase a Marisol y después Francisco. ¿Les parece? Al revés. ¿Al revés? Ya, está para Francisco entonces. Ya, Francisco, atenti. Vamos a ver qué pregunta le sale. Ya, es fácil, súper fácil. ¿Qué cualidades tiene un detective? O más bien debería tener, porque eso es súper importante. Después la Amaro de nuevo. Gracias, Amaro, por la participación. Ya, Francisco, ¿qué cualidades entonces debería tener? Debería haber puesto debería, ¿cierto? Debería tener un detective. Francisco dice que debe ser inteligente. ¿Algo más o solo inteligencia? Bien, observador y esas cosas. Que sea vivo, dice el Ariel. Ya, pero es súper importante ese detalle que puso Francisco, me gusta, porque un detective debe ser muy observador, ¿ya? Debe fijarse, por ejemplo, en una escena del crimen, no les voy a mostrar mi pieza porque está desordenada, no hice mi cama, pero, por ejemplo, si usted entra en una habitación, ¿cierto?, que ocurrió un crimen, quizás me tengo que fijar, no sé si hay sangre, si está el teléfono, si hay algún elemento que pueda causar la muerte, como un cuchillo, una pistola, una piedra, etcétera. Y todas esas cosas me van a ayudar, ¿cierto?, a resolver un caso. Súper bien. ¿Alguien más que quiera agregar alguna otra característica del detective o que debería tener un detective? Discreto. ¿Por qué, Martín? Ahí quedé con la duda. Para no ser detectado fácil. Mira, me acuerdo del cuento del rapto, ¿cierto? El detective ahí se las manda él solo y comienza a investigar de su parte una pista que encontró. Y claro, él como que miente, no da a conocer su, su personalidad o más bien su identidad, ¿cierto? De que era un detective para poder investigar y averiguar algunas cosas. Y eso también tiene que ver, ¿cierto?, con la inteligencia, buscar, ¿cierto?, alguna forma de encontrar la respuesta sin ser descubierto. Bien, ahora va
Y también amplio conocimiento de los temas. Bien, súper bien, Marisol. Tener amplio conocimiento de temas, sobre todo relacionados con la ciencia, con criminalística, y quizá a veces cosas que no tienen nada que ver con eso, como tener un conocimiento, no sé, de las calles en donde yo voy a ir a investigar, de cómo son las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Marisol ahora y después el Amaro nuevamente. Y después parece que el Martín quiere participar, yo lo veo con ganas. Profe, Dígame. la Maika igual dijo que quería. ¿Cómo? La Maika igual quiso. Ah, ya. La Maika. Ya, Marisol, entonces, vamos. Vamos a ver qué le toca. Ya, otra vez. Vamos a tener que tirar otra vez. Voy a eliminarlo para que no salga. Y vamos a lanzar de nuevo. ¿Qué elementos usa un detective? Elementos físicos que eran característicos de un detective. Una libreta, una lupa, alguna vez una pipa. ¿Algo más que quiera agregar? Sombrero. Un sombrero, súper bien. Como que uno dice detective y se lo imagina al tiro. Una persona con una libreta, una lupa. La pistola, por lo general, también andan trayendo, ¿cierto? En caso de que se deban enfrentar a alguien, ¿cierto? Peligroso. Bien, pero no la muestran mucho, siempre la traen escondida. Por lo general, uno por fuera puede ver, ¿cierto? Esta lupa, la pipa, son claves para un detective. Súper La bien, pistola siempre Marisol. la llevan en la chaqueta con un bolsillo adentro. Claro, escondida, para que nadie sepa que andan con pistola. Ya, Amaro, ahora sí. Vamos a ver. Ya, esa parece que ya la vimos, sí, y no la había eliminado. Se me olvidó eliminarlas. Ahora sí. ¿Qué es una coartada? Este concepto no lo vimos, pero yo creo que ustedes lo conocen y por eso lo quise agregar. ¿Sabes tú, Amaro, lo que es una coartada? Siempre en las películas sale este concepto, o en estas historias. Por lo general, los policías, los detectives dicen, él no puede ser el culpable porque tiene una coartada. ¿Qué es eso? ¿Una mentira? O sea, él me está mintiendo, ¿eso es lo que significa cuando alguien dice tiene una coartada? Una historia, por ahí va. ¿A qué se refiere el Francisco? A ver. ¿O algún compañero que sepa? Una historia falsa. A ver, vamos a ir aclarando algunas cosas. Profe, yo tengo otro. Creo ¿Cómo? que no sé si está bien. ¿Cómo? No te escuché ahí, parece que era la Marisol, no la escuché. Chicos, bien, ahí está la respuesta, lo que dice Francisco. Es la historia que los testigos o involucrados en este asunto, en este Una suceso, excusa. cuentan según lo que ellos estaban haciendo en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, si, no sé, se cometiera un crimen en mi casa y yo soy la afectada, o un robo, ¿cierto? A las primeras personas que van a tener que entrevistar son a todas las personas que viven en la casa, ¿ya? A los vecinos, etcétera, etcétera. Entonces a cada uno se le pregunta, ¿y usted qué estaba haciendo el viernes a las 12 en punto? Y las personas van contando su historia. No, yo sabe que yo fui a la feria y justo cuando venía llegando vi que un hombre iba cruzando la calle corriendo rápidamente, ¿ya? O yo estaba lavando la ropa cuando de pronto escuché un grito, etcétera. Esa es la coartada. Ahora, es evidente que la persona que está involucrada va a contar un relato falso, pero la coartada no necesariamente puede ser falsa.
Ya por lo general se dice coartada lo que estaba realizando la persona en el momento del crimen, lo que ayudaría a que esta persona sea inocente, ¿ya? O yo no estaba con él, había ido a comprar, etcétera, 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 ¿ya? Y como dice Josefa, podría servir de excusa para la persona culpable. Y por eso, cuando uno ve una película, una serie, etcétera, las personas dicen, ya, vamos a arreglar esto para que no parezca que tú estuviste acá, no sé, manda un mensaje a alguien, hace algo para que te crean que tú no estabas en este lugar, o etcétera, para inventar una historia diferente. Ah, ya, bueno, ya, la última pregunta para el Amaro, para que quizá otro compañero quería participar. La Maika quería participar de nuevo y el Martín. Así que ahí nos vamos. La Josefa podría participar, y responder por el chat. Vamos a ver qué sale. Ya se la vamos a quitar porque ya la teníamos y se me olvidó eliminarla. Vamos a girar nuevamente. Ah, esa la había puesto 2 veces entonces. Porque ya me había salido, creo que ya la había eliminado. Este juego no quiere que tú respondas, Amaro. Ahora sí, ahora sí. Ya, esta sí. ¿Qué tipo de personaje puedo encontrar en un cuento policial o relato policial? Este sería muy fácil, muy, muy fácil. ¿Qué tipos de personajes? Ya, un detective, por lo general vamos a tener una persona que es un testigo. ¿Qué más? Una víctima. Súper bien, ahí te está ayudando el Martín. ¿Y algo más? ¿Alguien más que siempre participe? El culpable o sospechoso. Súper bien. El que lo hace, claro, sería el culpable sospechoso malo. ¿Cierto? El culpable de este crimen. Súper bien, ahí estarían los personajes del cuento policial. Ahora sí, el Martín, nos quedan poquitas preguntas. Podemos dejarla esta como la última. ¿Cómo se llega a la solución de un relato policial? ¿Qué es lo que debe hacer el detective para encontrar cierto a su culpable? Esa es básicamente la pregunta. Investigarlo hasta atraparlo. Y ahí se resuelve el ¿Investigarlo a él? crimen. ¿Cómo yo voy a Al investigarlo a él sospechoso. si no sé? Y si Claro, yo no sé quién es el sospechoso. ir buscando pistas o interrogando a otras personas, capaz. Bien, por ahí va, ¿cierto? Parto realizando interrogaciones, quizá a los testigos, a las personas cercanas a la víctima, para, ¿cierto?, dirigirme hacia el culpable. Por lo general, ¿cierto?, los detectives desde el inicio de la historia tienen a alguien en mente. A veces no, pero por lo general sí, y a través de las pistas, a través de los interrogatorios, etcétera, etcétera, van, ¿cierto?, aclarando y encontrando a este culpable. Chicos, ¿alguien más quiere participar o lo dejamos hasta acá? Quedaban solamente 4 preguntas, no hay problema. ¿No? ¿Nadie más? ¿Lo dejamos hasta acá entonces? Demos, hoy la Amaro está con todo hoy día. Ya, última. Ya, la Igual, Marisol y el Amaro, para ir terminando. Vamos a ir viendo. Lo voy a dejar chiquitito para no ir cerrando. Ya, esta es difícil. O sea, no sé, pero lo comentamos harto en clase. ¿Cómo se origina el cuento policial? A ver si se acuerda. ¿De dónde viene? Voy a bajar aquí porque me quedo. Ahí está.
¿Cómo se origina el cuento policial? ¿Se acuerdan? Les voy a dar una pista. Venía de Estados Unidos, se relacionaba ahí con un juego de PlayStation, el GTA. Habíamos hablado de eso. A ver si se acuerda ahora. ¿Algún otro compañero que se acuerde cómo se originaba este relato policial? Vamos pensando. No es necesario que me dé los años exactos, pero sí mencionar algún suceso importante. Hay otro compañero. El Amaro dice que no sabe. ¿Hay algún compañero por ahí que sepa algo, que se acuerde de algo? No necesariamente en qué año se creó el cuento policial, pero sí de dónde viene este cuento policial. Venía de un suceso que había acontecido en Estados Unidos, algo importante que estaba pasando en ese país, y de ahí, ¿cierto? Muchos autores empezaron a tener ideas para crear este tipo de textos. Ya, venía esta historia de los gángsters, ¿se acuerdan? Ahí empezó más bien el cuento policial negro. Pero en un inicio, ¿cierto? En el 1800, a mediados del 1800, hubo una crisis económica, ¿cierto? Que provocó que las personas comenzaran a cometer delitos para poder tener recursos económicos. Estos delitos eran más bien poco violentos, la gente robaba solamente por necesidad. Sin embargo, ya en el 1900 vamos a tener la época del policial negro, que es un poco más cruda, parte de una crisis social, económica y política en Estados Unidos, en donde comienzan a aparecer los gángsters, que dada la ley seca que se produce en Estados Unidos, ¿cierto? Cometen delitos que tienen que ver con el robo y tráfico del alcohol, de las drogas, del cigarro, la prostitución, todos esos elementos comienzan a ocurrir, todos esos hechos en Estados Unidos, y los crímenes ya son a plena luz del día. Las bandas rivales se comienzan a matar entre ellas, y ahí los escritores tenían muchas más historias que contar y relatar, ¿cierto? En sus cuentos, y ahí, ¿cierto? Se produce este movimiento literario llamado cuento o relato policial, ¿ya? Por ahí tenía que ver. Chicos, ya, para terminar entonces, Marisol, no le voy a dejar con la pregunta sorpresa porque quedaban dos preguntas, así que vamos a elegir una de las dos que quedan ahí. Ya, quedan solo dos. Vamos a ver cuál le toca. Una diferencia entre el cuento policial clásico y el negro. Creo que ya di información, justo. Diferencia, Marisol, entre el policial clásico y el negro. Ya, la Marisol dice que no se acuerda. ¿Algún compañero que se acuerde que la puede ayudar? Algo yo estuve comentando con respecto al origen que quizá les pueda ayudar. Yo, profe, A ver, Martín. que en el clásico se ocupaba más la inteligencia y hoy en día se ocupa igual más la fuerza. Bien, por ahí va una gran diferencia. Ya el detective clásico ocupaba su inteligencia, era bien cauteloso, seguía las normas de la ley. Sin embargo, en el policial negro, que en esta época, cierto, más cruda también de Estados Unidos, se ocupa mucho más la violencia, no le importa la ley y es capaz de utilizar la fuerza, como dijo Martín, para poder llegar a la respuesta. Como dice Profe, Francisco, y es antes, más violento, ¿cierto? El clásico es más liviano y el negro es mucho más violento. Marisol, profe, y antes también los detectives no se juntaban como con las policías. claro, o sea, en un inicio sí, en el clásico. En el clásico el Sí. detective
tenía mayor relación con la policía, pero en el negro el detective suele utilizar a la policía para saber las evidencias, lo que ellos investigan, y no le importa nada con tal de poder encontrar su respuesta. Chicos, vamos a ir terminando y se pueden quedar al final de la clase los compañeros que tengan dudas con respecto al trabajo de la película Desde mi cielo. Que tengan una buena semana, descansen, tienen así la próxima semana, recuerde, descanso pedagógico, así que aproveche de descansar, de retomar fuerzas y nos quedaría cierto este trabajo para que usted pueda realizar a la vuelta o si quiere estos días lo puede avanzar un poquito. Chicos, me despido, gracias por su participación y nos estamos viendo. Chao, profe, que esté bien.